Bueno, hola a todos de nuevo a un nuevo tutorial. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser intentar resolver ciertas dudas que os han ido surgiendo en el cálculo de secciones de conductores y previsión de cargas, así como el cálculo de protecciones en diferentes tipos de instalación para edificios. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que voy a intentar explicar dentro de lo que es la complejidad de estos cálculos por el mero hecho de tener que manejar una normativa como es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y los factores que tenemos que tener en cuenta, cómo manejar las tablas y demás, todo eso al final nos va metiendo una cierta complejidad en los cálculos, ya no en los cálculos, sino en qué tengo que aplicar o qué no tengo que aplicar y por qué aplico esto y no aplico lo otro. Entonces, voy a resolver este problema número 7, a pesar de que os había dejado la resolución en la plataforma, pero voy a intentar resolverlo para ir explicando lo más pormenorizadamente de dónde sale o cómo se realiza cada paso en el cálculo de estas cargas y de estas secciones y demás, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo sobre este problema número 7 todos esos cálculos, a ver lo que me pide y vamos a ir identificando sobre todo cada elemento de la instalación, ¿de acuerdo? Porque muchas veces nos encontramos con la dificultad de que no sabemos qué significan, por ejemplo, códigos alfanuméricos que aparecen en los cables o las tensiones asignadas a esos cables, a los aislamientos de esos cables, que significa el 0,6 barra 1 kilovoltio, por ejemplo. No nos hacemos una idea de lo que es la línea general de alimentación, porque a veces tengo 3 conductores, otras veces tengo 5, qué es eso de una terna de conductores o conductores multipolares o multiconductores, bueno, pues o cables multiconductores, bueno, pues todas esas cuestiones vamos a irlas resolviendo en varios vídeos, resolviendo varios problemas que van a tener esas diferencias entre unos y otros. ¿De acuerdo? Al final, daros cuenta que todo esto va a servir para aplicarlo a edificios reales y cuando se aplica a edificios reales hay diferentes criterios que hay que seguir y para poder optimizar los recursos que utilicemos para realizar esa instalación dentro de normativa. Entonces, al final se trata de elegir lo que vamos a instalar en base a las necesidades. Claro, aquí nos encontramos siempre con un problema que nos da una situación y demás, pero en la realidad se trata de elegir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener muy claro lo que es cada cosa, cada elemento, cómo funciona, para de esta manera, cuando llegue el momento, poder realizar una elección lo más correcta posible de todos esos elementos que van a formar las instalaciones, parte de las instalaciones. Bueno, ya sin enrollarme más, porque al final han pasado ya 3 minutos y no he empezado con el problema. Bueno, este problema nos plantea que un edificio destinado principalmente a oficinas, este es un dato que tenemos que tener en cuenta, consta de 20 oficinas de 35 metros cuadrados cada una, de 10 oficinas de 25 metros cuadrados cada una y otra de 200 metros cuadrados. ¿Veis que siempre nos hace referencia a los metros cuadrados? ¿Por qué? Porque el reglamento nos da una potencia unitaria o una potencia por cada metro cuadrado del local y nos da una potencia mínima a la cual, si no llegamos, tenemos que aplicar esa potencia mínima obligatoriamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que saber los metros cuadrados, qué potencia tenemos que aplicar por cada metro cuadrado y si no llego al mínimo, pues poner el mínimo. ¿De acuerdo? En la previsión de cargas. Por otro lado, me habla de los servicios generales del edificio. Me dice que están compuestos por 50 lámparas incandescentes de 60 vatios cada unidad. Bueno, esto significa 50 lámparas incandescentes, al final son 50 elementos puramente resistivos. Y cuando tengo elementos puramente resistivos, no tengo que aplicar ningún factor de corrección ni ningún factor que me
adecúe la potencia o la previsión de cargas a una carga parcialmente inductiva que, por ejemplo, tenemos en las lámparas de descarga, fluorescentes, por ejemplo. En este caso, la potencia se va a calcular de manera directa, ¿vale? 50 lámparas por 60 vatios, pues lo que salga, 3.000 vatios, no va a salir. Bueno, y luego nos habla de 2 ascensores de 4 caballos de vapor, ¿de acuerdo? Va a haber una instrucción técnica que nos hable de ascensores y que nos diga, bueno, pues la potencia por cada ascensor la vas a sobredimensionar en este factor. Bueno, pues sería convertir lo primero los caballos de vapor a vatios. Recordar que un caballo de vapor son 736 vatios aproximadamente. Por lo tanto, cuando hayamos convertido esa potencia a vatios, tenemos que aplicar el factor de corrección para ascensores. Bien, que nos marca el reglamento de baja. Ahora lo iremos viendo. Y el edificio nos dice que también cuenta con un garaje, veis otra vez que nos marca los metros cuadrados, de 260 metros cuadrados, que se tendrá que dotar con extracción forzada. Este dato es importante porque dependiendo de si va a haber en un garaje extracción forzada o extracción natural, la potencia por cada metro cuadrado es diferente, y con un mínimo, nos va a marcar un mínimo de potencia también el reglamento de baja. Y a partir de ahí nos pide ciertas cosas, ¿no? Nos pide 3 cosas. Nos dice que calculemos la sección de la línea general de alimentación. Acordaros lo que es la línea general de alimentación, ¿vale? Es la conexión eléctrica, los conductores, el cable o los cables que nos van a unir la caja general de protección en la que tengo los fusibles que van a proteger a todo el edificio, a toda la instalación del edificio, con la centralización de contadores. Eso es la línea general de alimentación. Formada, me dice, por conductores de cobre unipolares. Pues si sé que la línea general de alimentación está formada por conductores de cobre unipolares, eso significa que voy a tener por lo menos 3, ¿de acuerdo? 3 conductores de cobre unipolares, de tipo, pues aquí lo veis, de este tipo. Y estos códigos, bueno, pues los podemos consultar, ¿de acuerdo? No obstante, porque tengáis una referencia, todos aquellos códigos que contengan una Z normalmente van a significar que van a ser o bien de polietileno reticulado o de etileno propileno, que bueno, son libres de halógenos. Y de tensión de 0,6 a 1 kilovoltio, esto significa 0,6 es la tensión que soporta el aislamiento de esos conductores con respecto a tierra, y 1 kilovoltio es la tensión que soportan los aislamientos de esos cables cuando están con respecto a otro cable que tenga pegado, ¿de acuerdo? Pensar en que el aislamiento que habría entre la parte conductora del cable y el aislamiento cuando tengo 2 conductores, pues sería el doble, la mitad de un conductor y la mitad del otro, o sea, que hago al final un espesor del doble. Por eso es más tensión en este caso, los hay con la misma tensión con respecto a tierra que con respecto a otro cable que tenga cerca o al lado. Instalados bajo tubos empotrados, esto es importante para mirar en la tabla, en obra, la caja general de protección, los fusibles y el diámetro del tubo nos pide, ¿vale? Línea general de alimentación, la caja general de protección, los fusibles y el diámetro del tubo. Es decir, nos pide prácticamente todo. Lo segundo, nos pide calcular la derivación individual a una oficina de 35 metros cuadrados. Nos da la longitud y ya veremos que, dependiendo del tipo de instalación, vamos a tener que aplicar una fórmula u otra para el cálculo de secciones o intensidades, dependiendo los datos que tenga. De la centralización de contadores, suponiendo que ésta sea monofásica, importante, porque las fórmulas cambian en función de que sea monofásica o trifásica la instalación, y que esté realizada como la línea general de alimentación, es decir, bajo tubos empotrados en obra, y con cables de este tipo, y el diámetro del tubo. Y tercero, la derivación individual a otro sitio, a otra oficina de 200 metros cuadrados, con una distancia de 45 metros de la centralización de contadores, y en este caso esa derivación es trifásica y está realizada como la anterior, empotrada en
bajo tubos empotrados en obra, y el diámetro del tubo también nos lo pide para esta ocasión, ¿vale? Y nos da unos datos adicionales, que serían la tensión de alimentación, es decir, 400 voltios de línea, 230 voltios de fase, o lo que es lo mismo, 400 voltios para la red trifásica, 230 voltios para la monofásica, si queréis, ¿eh? Y longitud de la línea general de alimentación nos da 20 metros, los contadores totalmente centralizados, esto es importante, y el factor de potencia de la instalación de 0,9, ¿eh? El coseno de phi de 0,9. Bien, pues con todo eso vamos a intentar resolver este problema, ¿vale? Bueno, vamos a resolver este problema. Voy a ver si esto funciona bien. Voy a abrir aquí la paleta. Y bien, vamos a ver. Tenemos entonces 20 oficinas de 35 metros cuadrados. 20 oficinas de 35 metros cuadrados. Bueno, esto no escribe demasiado bien. Metros cuadrados. No me escribe bien. Fijaos, bueno, no lo voy a hacer así. Vamos a hacerlo de otra manera, que será más fácil. Os voy a poner la solución. A ver, voy a abrir la solución y os la voy a poner en pantalla y lo vamos viendo, repasando, ¿de acuerdo? Fijaos, este problema 7. Tenemos las 20 oficinas de 35 metros cuadrados, 10 oficinas de 25 y una oficina de 200, ¿vale? La potencia asignada es de 100 vatios por metro cuadrado. Vamos a ver de dónde sale ese dato. Y para eso tengo abierto por aquí mi reglamento de baja y veamos. Os lo busco ahora mismo en la ITC BT 10, previsión de cargas para suministros en baja tensión. Vamos, cargas comerciales y oficinas. El 3.3, os lo voy a poner aquí, Este es el documento. Entonces, en el 3.3, aquí, fijaos que la carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas se calculará considerando un mínimo de 100 vatios por metro cuadrado, lo que yo os decía antes, ¿vale? Y planta, Y con un mínimo por local de 3.450 vatios a 230 voltios y el coeficiente de simultaneidad de 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues tengo 20 oficinas de 35 metros cuadrados, tengo que aplicar esos 100 vatios por metro cuadrado y con esa potencia mínima de 3.450 vatios. ¿Vale? Con el coeficiente de simultaneidad 1, según la ITC BT10 del punto 3.3, acordaros. Entonces, vamos a hacer esa previsión de cargas, las cargas para las oficinas. La potencia de del primer grupo de oficinas son 20 oficinas por 35 metros cuadrados y por 100 vatios el metro cuadrado me da un total de 70.000 vatios. ¿Vale? 70.000 vatios. Para el segundo grupo, de 25 metros cuadrados, por 100 vatios, 25 por 100 vatios, son 2.500 vatios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, aquí lo hice directamente, para no liaros, fijaos que 35 metros cuadrados por 100 me daba 3.500, que era que es mayor que el mínimo, por eso ya hice la operación directamente del total, Pero recordar que el reglamento de baja me dice que la potencia mínima por local es de 3.450 vatios, ¿vale? Aquí, como se veía claramente que lo iba a superar por 50 vatios, pues ya hice la operación completa con las 20 oficinas. Si no, tengo que hacer lo que me consume una oficina, o la potencia que para una oficina, 25 por 100 en este caso, y como es menor que el mínimo, tengo que aplicar el mínimo, es decir, 3.450 vatios. Por lo tanto, la potencia de esa segunda agrupación de oficinas con la misma superficie sería 10 por 3.450, ¿vale? Que serían 34.500. No sé por qué está tachado ahí, no lo sé. Bueno, con lo cual, la potencia 3 sería 200
por 100, que es una oficina, por 200 por 100, por lo tanto tengo 20.000 vatios. ¿Vale? Haciendo la suma, voy a hacer la suma por si acaso, porque dice aquí que no está bien y no entiendo muy bien por qué, ¿eh? Voy a hacer la suma, pongo la calculadora y vamos a corroborar esos cálculos. 70.000 más 34.500 más 20.000 salen 124.500. Sí está bien, no sé por qué aquí pone que no está bien. Este cálculo es correcto. Bien, luego los servicios generales. Me dice que la potencia de las lámparas incandescentes, ¿os acordáis? 50 lámparas incandescentes por 60 vatios cada una de ellas, me hace un total de 3.000 vatios. Bien. Y la potencia de los ascensores. Son 2 ascensores por 4 caballos de vapor. Acordaros que un caballo eran 736 vatios y por 1,3. ¿Y de dónde saldrá ese 1,3? Pues si nos venimos al reglamento de baja, vamos a ver, nos venimos al reglamento de baja y voy a buscar aquí, control F, ITC-BT 47, si no me equivoco. Vamos a la ITC-BT 47, instalación de receptores motores, a ver si me lleva directamente, si no tengo que buscarla de esta manera. Bueno, pues venimos a la parte de motores, un solo motor, varios motores, carga combinada. Bueno, pues vamos a ver. Habrá una parte en la cual se refiera a ascensores, Habrá una parte que se refiere a ascensores en esta ITC-BT 47, que ya me debí pasar. Instalación de reóstatos. Bueno, pues tenemos aquí, bueno, sobre intensidad de arranque, ahí me habla de las... Este va a tener influencia para limitar la corriente de arranque de los motores, de ahí que se utilicen diferentes tipos de arranques. Protección, carga combinada. Bueno, esto es para motores, pero tenemos uno específico para ascensores. Creía que le iba a hablar en este, pero voy a buscar directamente ascensor. ¿Vale? Mira, aquí. Sí estaba bien, lo que pasa es que me lo estaba pasando, Es la ITC-BT 47, efectivamente, y me dice que en los motores de ascensores, que es nuestro caso, grúas y aparatos de elevación en general, tanto de corriente continua como de alterna, se computará como intensidad normal a plena carga a los efectos de las constantes señaladas, pasado el periodo de arranque, multiplicada por el coeficiente de 1,3. Ahí tenéis nuestro 1,3. Nos habla de intensidad y nosotros, si os fijáis, estamos multiplicando por 1,3 la potencia. Al final, si os dais cuenta, tanto la tensión de alimentación de esos motores como el factor de potencia de esos motores no varía. Y como la potencia activa es V por I por el coseno de phi, y bueno, por raíz de 3, si se trata de una línea trifásica, que va a ser el caso, pues eso no va a variar, con lo cual, si multiplico por 1,3 la intensidad, estoy al final multiplicando por 1,3, o me saldría lo mismo multiplicar por 1,3 la potencia, ¿vale? Por lo tanto, lo hago aquí, para el cálculo, para la previsión de carga de los servicios generales, según la ITC-BT 47, acordaros, ¿vale? 7.654, con lo cual para servicios generales ya tengo aquí otra previsión de carga. El garaje. El garaje me habla, bueno, lo tenía aquí apuntado, y lo tenéis por ahí apuntado, las ITCs que marcan cada uno de los datos de dónde salen. El garaje me habla de 260 metros cuadrados con extracción forzada y el reglamento en la ITC-BT 10 me habla de que para extracción forzada yo tengo que aplicar, y os lo voy a enseñar ahora, 20 vatios por metro cuadrado y la potencia mínima, que si os fijáis es la misma que para los locales comerciales, es de 3.450 vatios. Eso viene, decíamos, del
de la ITC BT10. Bueno, pues venimos a la ITC BT10. A ver si la busco aquí para ir más rápido. ITC BT10. Y nos vamos a los garajes, Los garajes. Vamos a ver, destinado, carga en conjunto de viviendas. Ahí nos habla de factores de simultaneidad, servicios generales, locales comerciales y garajes. Aquí tenemos garajes. Y fijaos, nos dice que con un mínimo de 10 vatios por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural. Por eso os decía antes que era un dato importante el que viéramos si teníamos ventilación natural o ventilación forzada. Porque en el caso de ventilación forzada, fijaos lo que me dice, que aplique 20 vatios por metro cuadrado para los de ventilación forzada. Y con un mínimo del que os pongo ahí, 3.450 vatios. Con el coeficiente de simultaneidad, pues 1. Por eso, cuando venimos a la resolución a mirar la previsión de cargas para el garaje, pues aplicamos esos datos de 20 por extracción forzada y con una potencia mínima de 3.450. Pues vamos allá. Y la carga para el garaje pues serán los 260 metros cuadrados que tiene el garaje por 20 vatios por metro cuadrado, me hace un total de 5.200 vatios. Con lo cual, con todo esto, si ya tengo la carga para las oficinas, para los servicios generales y para el garaje, pues no tengo más que sumar esas potencias que he calculado previamente y así tendré la potencia total que me va a demandar mi instalación completa. ¿De acuerdo? Una vez tengo la potencia total, esa potencia total, daros cuenta que se traduce al final en una intensidad que va a circular por los conductores. Y como es total, no va a haber divisiones, no va a haber, donde voy a calcular la sección para esa potencia total, va a ser en aquella línea que transporte absolutamente toda la energía que va a consumir el edificio. Y esa línea no es otra que la línea general de alimentación. Por lo tanto, cuando tengo la potencia total, yo lo siguiente que voy a hacer es calcular a ver a cuánta intensidad corresponde esa potencia. ¿Qué es lo que hago aquí debajo? Si os fijáis, esa potencia la traduzco en una intensidad total. Y en una intensidad total, en una línea trifásica, que es la que va a llevar toda esa energía al edificio, que es la línea general de alimentación. Por eso utilizamos esta fórmula. ¿De acuerdo? Utilizamos esta fórmula y no la de una línea monofásica. O sea, que no dudéis, cuando tenemos un edificio y calculamos una potencia total, si queremos, lo siguiente que haremos será calcular aquella línea que lleve toda esa potencia al edificio. ¿Vale? Por lo tanto, la intensidad total, pues según la fórmula, ya veis, la fórmula no es otra que la de la potencia, si os fijáis. La potencia que era tensión de línea o raíz de 3 veces en una línea trifásica, la tensión de línea por la I de línea por el coseno de phi. Lo que pasa es que aquí despejamos la I de línea, que la llamamos la I total, pero es la I de línea. Bien, pues la I total sería la potencia que acabamos de calcular entre raíz de 3 veces la tensión de línea y por el coseno de phi, que era un dato. Bien, haciendo ese cálculo, pues nos sale una intensidad calculada. Atención a esto, la intensidad calculada no va a ser la intensidad que vayan a soportar los conductores, sino que ellos van a soportar más intensidad. Los vamos a sobredimensionar. ¿Por qué? Porque los conductores, los fabricantes de esos conductores, lo que van a hacer es fabricarlos para ciertas intensidades normalizadas, no para la nuestra exactamente. Entonces siempre nos vamos a ir a la inmediatamente superior y luego a ver si cumple ciertos criterios, ¿vale? Bueno, pues según, y ahora ya nos vamos a la tabla de la ITC BT19, la 1, ¿vale? Y miramos a ver esa intensidad a qué sección corresponde. Vayamos a relacionar ya intensidad con sección, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a mirar esa tabla 1 de la ITC BT19,
Que la ITCBT 19 es de las instalaciones de enlace, las condiciones generales. Instalaciones de enlace, línea general. Esta es la 14, 19. No sé dónde, a ver si la encuentro. Son las condiciones generales. Bueno. Aquí. Para instalaciones interiores o receptoras, las prescripciones generales pues vienen en esta ITCBT 19. Y la primera tabla que nos encontramos en esta ITC va a ser, a ver si la encontramos, voy a ir un poco más rápido. Estos dibujos que nos trae perdonar que me pare cuando veo ciertas cosas. Estos dibujos son importantes porque si os fijáis, dependiendo del tipo de instalación, va a permitirnos el reglamento de baja, que está basado siempre en normas UNE, pues ciertas caídas de tensión en las líneas, ¿vale? Y esto lo tenemos que aplicar, tiene que cumplir con esto, ¿vale? Nuestro caso, por ejemplo, es el que veis ahora en pantalla abajo. Tenemos una línea general de alimentación que se permite una caída de tensión del 1% de la tensión de línea, una derivación o varias individuales, en cada una de ellas se permite el 0,5% de caída de tensión sobre la tensión de esa derivación individual, bien de línea si es trifásica o sobre la tensión de alimentación en una monofásica, y luego, dependiendo si se trata de oficinas o locales industriales, pequeñas industrias, o de viviendas, pues tendré para industrias y locales un 3% en alumbrado y un 5% en fuerza, y para viviendas un 3% para toda la instalación, ¿vale? Que es lo que me dice aquí. Pero bueno, no me voy a enrollar con esas historias que las vamos a utilizar ahora. Y fijaos, en la tabla 1 me habla de intensidades admisibles al aire, 40 grados centígrados. Importante, fijarse en esta temperatura, a 40 grados centígrados, por número de conductores con carga y naturaleza del aislamiento. ¿De acuerdo? Bueno, en nuestro caso, lo que vamos a ver el enunciado nos decía que nuestra LGA está formado por conductores de cobre unipolares de tipo DZK-AS instalados bajo tubos empotrados en obra. Bajo tubos empotrados en obra. Pues fijaos que si nuestra línea general de alimentación va a ser un tipo A. ¿Por qué? Este es un cable multiconductor. Es decir, dentro de una manguera hay varios conductores, varios cables. Sin embargo, en nuestro caso nos decía que nuestra línea general de alimentación está formada por conductores, no por un cable multiconductor, sino por conductores, ¿vale? De cobre unipolares, cada uno un polo. Por lo tanto, estamos en la situación del tipo de instalación A, ¿vale? Luego, en el tipo de conductores, pues, bueno, vaya, en la tabla. Aquí. En el tipo de conductores, pues podemos elegir entre PVC, polietileno reticulado, que es este, o etileno propileno. En nuestro caso, pues si os fijáis, será una terna correspondiente a la columna 5. Será un A y por lo tanto son 3 conductores de polietileno reticulado, por lo tanto vengo a la columna 5. ¿Vale? Columna 5. Y en esa columna tengo que buscar la intensidad que sea inmediatamente superior a la calculada. Recordar que la intensidad calculada había sido de 225,09. 225,09. Por lo tanto, la siguiente, fijaos que esta no me sirve, 225, sería de 260 amperios. Y esos 260 amperios corresponden a una sección en milímetros cuadrados de 150 milímetros cuadrados. Por lo tanto, ahí tendría de dónde sale este dato, ¿vale? La intensidad normalizada, que la llamamos I sub z porque luego la vamos a utilizar para el cálculo de fusibles, y la sección de esos conductores. Pero claro, acordaros que el reglamento de baja, los dibujitos que os enseñé antes, a ver si os los enseño otra vez, en estos dibujitos lo que se me representa son las caídas
máximas de tensión que puede tener cada una de las líneas, ¿vale? Hasta llegar a los receptores. ¿Para qué? ¿Por qué es esto? Hay que sacarle algún sentido, ¿no? Pues el sentido es que si la red de alimentación tiene una tensión asignada, la que sea, y los receptores admiten una tensión de alimentación para funcionar bien, con cierta tolerancia, pues estas caídas de tensión están destinadas a que a lo largo de las líneas no caiga tanta tensión como para que a los receptores o para que los receptores tengan un mal funcionamiento por una falta de alimentación, por una falta de tensión. Entonces, con estas caídas de tensión máximas aseguramos que a los receptores le llegue la tensión suficiente como para funcionar correctamente. Bien, bueno, pues como estoy en la LGA, no me permite el reglamento que haya una caída de más del 1% de 400 voltios en este caso, ¿vale? No me permite más de esa caída de tensión. Luego tengo que asegurarme de que esa tensión no se produce, ¿vale? Bueno, si os fijáis, la caída máxima de tensión va a ser del 1%. No sé por qué me pone aquí. A ver. Voy aquí. En la LGA del 1%, ¿vale? Centralización de contadores. Aquí, estoy en esta, Con una única centralización de contadores ya me parecía a mí, estaba pasándome a varias centralizaciones, que se permite más caída de tensión en la LGA y menos en la derivación individual. Al final, si os fijáis, se compensan, al final, entre LGA y derivación individual, sea el caso que sea, es un 1,5%, ¿vale? Bueno, en nuestro caso, que es una centralización de contadores única, pues la máxima caída de tensión de la LGA es del 0,5%, no del 1%. Por lo tanto, miro a ver cuántos voltios suponen el 0,5% de 400 serían 2 voltios. Y miro a ver la caída de tensión que se produce para esa intensidad, o para esta potencia, que es más fácil. ¿De acuerdo? La fórmula que utilizamos para calcular, la fórmula es la de la sección. Normalmente veréis aquí la sección y aquí la caída máxima de tensión, en voltios. No obstante, en este caso despejamos la caída de tensión, y en la caída de tensión sería 20. ¿20 qué es? La longitud. Si os fijáis, es la longitud de la LGA. 20. ¿Vale? Que es la longitud por la potencia que yo había calculado entre la conductividad del cobre a la temperatura a la que hace referencia la tabla, es decir, a ver dónde tengo la tabla, aquí, la temperatura a la que hace referencia la tabla en este caso es 40 grados centígrados, ¿vale? Para 40 grados centígrados, pues la conductividad del cobre es de 52. Por 150, ¿qué son estos 150? La sección. Normalmente calculamos sección aquí, pero ahora lo que estamos es comprobando que para esa sección de 150 milímetros cuadrados que nos salía de la tabla, no caiga más tensión de 2 voltios, ¿vale? Y por la tensión de línea. Y todo esto me sale 0,89 voltios. Por lo tanto, estas condiciones son correctas, cumplen con la normativa. ¿Vale? Luego la LGA estará formada por conductores de 150 milímetros cuadrados que cada uno de ellos soportan 260 amperios. Bien. Luego me pedía los fusibles y para los fusibles necesitamos saber que el reglamento nos marca las condiciones de cálculo de esos fusibles. Nos dice que la intensidad nominal de los fusibles tiene que estar comprendida entre la intensidad que habíamos calculado, ¿os acordáis? La intensidad que habíamos calculado, a ver dónde la tenía la intensidad, aquí, la intensidad de 225,09 y la intensidad de la tabla, ¿vale? 260 amperios. Claro, es un margen amplio. Entonces también me da otras condiciones. Me dice que la intensidad
tiene que ser menor que 1,6 veces la nominal y que es menor o igual que 1,45 la calculada. Por lo tanto, de aquí puedo sacar una relación de la intensidad nominal con respecto a la I sub z. Y si os fijáis, bueno, estos factores vienen por saltos, dependiendo del amperaje que vaya a circular por la línea. Pero normalmente, bueno, pues como esto es para más de 16 amperios, es difícil que por una LGA no circulen más de 16 amperios. Por lo tanto, esto prácticamente para el cálculo de los fusibles de la LGA se cumple siempre y la intensidad nominal tiene que ser menor que 0,91 veces la intensidad calculada, la de la tabla. Quedando al final de todo esto que la intensidad de los fusibles, que es esta, tiene que estar comprendida entre la I calculada, la intensidad calculada, y 0,91 veces la intensidad de la tabla, los 260 amperios, ¿vale? Bueno, pues como no hay un fusible, me dice aquí, normalizado, tendremos que escoger la siguiente sección. Vamos a ver los fusibles normalizados y os daréis cuenta de que no hay ningún fusible que se fabrique comprendido entre 225,09 y 236,6. No lo hay, ¿vale? Por lo tanto, como no puedo poner una protección para mi instalación, pues tengo que escoger una sección de conductores mayor, ¿vale? Los cálculos son los mismos que habíamos hecho hasta ahora, Vamos a la tabla 1 de la ITC 19, escogemos la siguiente sección, sabemos que esta va a cumplir con el criterio de la caída de tensión, desde luego. La intensidad, pues 297 amperios para esa sección. Y miramos a ver qué fusible está normalizado puede haber entre 225 y 270 y escogeremos aquel fusible que se acerque más, en el caso de que haya dos en medio normalizados, más a la intensidad calculada. ¿Vale? Bueno, en este caso tenemos un fusible de 250 amperios y, por lo tanto, la caja general de protección, pues aquí es cuestión de elección. Normalmente las cajas generales de protección son ofrecidas, la compañía distribuidora lo que hace es tener varios modelos con los que trabaja, dependiendo del tipo de acometida que se tenga, del tipo de acometida, sí, de acometida que se tenga, si es aérea, si es subterránea, si es mixta, si va a entrar subterránea y luego tiene que salir la línea por la parte de arriba de la caja. Bueno, en función de las características mecánicas de las cajas, pues tengo diferentes modelos. Diferentes modelos que aparecen en la documentación, que os dejaré un link para esta documentación, ¿vale? Y bueno, en función de esa caja general de protección, o sea, de cómo va a ser la acometida, pues escojo una y los fusibles de 250 amperios, ¿vale? Para el diámetro del tubo, pues en la ITC-BT14, en la tabla 5, lo que me hace referencia es a las secciones para secciones. Dependiendo del tipo de sección y del número de conductores, pues tendré diámetros diferentes, ¿vale? Vamos a ver la ITC-BT14 en la tabla 5, que es la ITC-BT14, acordaros que se refiere a las instalaciones de enlace y dentro de las instalaciones de enlace a la línea general de alimentación. Voy a ir uno para atrás, aquí. Y en la tabla 5, a ver si la podemos ubicar para que la veáis. En la tabla 5 veremos los diámetros del tubo. En la tabla 1, tengo los diámetros del tubo. Aquí no hay tabla 5. Bueno, en esta tabla 1, pues me dice para diferentes secciones de fase qué sección tiene que tener el neutro y qué diámetro exterior tengo que poner. ¿Vale? Mínimo. Todos estos son mínimos. Por lo tanto, en nuestro caso, la sección, acordaros que era de 185, la última, ¿no? 185 milímetros cuadrados. 185.
Pues fijaos, para 185 milímetros cuadrados, el conductor neutro sería de 95 milímetros cuadrados mínimo, y para esos diámetros de fases y de neutro necesito un tubo de 180 milímetros de diámetro, ¿vale? De diámetro exterior. Bueno, pues de ahí que escoja ese diámetro exterior de tubo. ¿De acuerdo? Bueno, en el próximo vídeo, para no alargarme mucho con esto, pues calcularemos una derivación individual, ¿vale? Con este mismo problema calcularemos una derivación individual. No quiero avanzar más sin que os quede claro pues cómo se calcula una LGA, lo que es la LGA y por qué instrucciones técnicas me tengo que mover, ¿vale? Y entonces, para el cálculo de una LGA, al final, como resumen, deciros que lo primero que hay que hacer es saber calcular perfectamente la previsión de cargas de la instalación, del edificio. Aplicar correctamente los factores que me va marcando el reglamento. Y al final vais a ver que las instalaciones van a tener siempre los mismos elementos o muy parecidos y que siempre nos vamos a mover por las mismas instrucciones técnicas, ¿vale? Locales comerciales, locales de oficinas, viviendas, servicios generales del edificio, ¿vale? Bombas, garajes con extracción forzada o no, ¿de acuerdo? Y siempre nos vamos a mover en esas previsiones de cargas. Iluminación que pueda ser de descarga, entonces tendría que aplicarle, en este caso fueron incandescentes, si hubieran sido de descarga, pues tendría que multiplicar la potencia por 1,8, ¿vale? Para la previsión de cargas, pero porque me lo dice el reglamento de baja. No me invento nada, no nos inventamos nada. Y con esto, una vez tenemos toda la previsión de cargas, tenemos una potencia total. Y esa potencia total, para una tensión de alimentación, para una red que es la que alimenta, eso no depende de nosotros, depende de cómo está distribuida la red, para una red que alimenta nuestro edificio y para un factor de potencia de la instalación total, esos no van a variar a efectos de cálculo, pues esa potencia que hemos calculado la traducimos en una intensidad que va a circular por nuestra línea general de alimentación. Y a partir de esa intensidad de línea, que es la total, lo que hacemos es mirar a ver qué sección normalizada corresponde a la intensidad inmediatamente superior a la calculada. Una vez que cumpla el criterio de la máxima calidad de tensión admisible, dependiendo de la configuración de nuestra instalación, pues que sea para un usuario, por ejemplo, no tengo LGA, ¿vale? Que tenga una centralización de contadores o que tenga varias, dependiendo, son los tres casos que voy a tener prácticamente, o bueno, ya que venga directamente desde el transformador, desde la línea de alimentación de la industria, seguramente, de una industria. Pero bueno, al final voy a conseguir saber una sección de conductores válida y que me permita tener unos fusibles que me protejan la instalación frente a cortocircuitos, básicamente, ¿vale? Y con una intensidad máxima de disparo que esté un pelín por encima de la calculada, pero que esté por debajo de 0,91 veces la que me aparece en la tabla, la admisible por los conductores, ¿vale? Y otra duda que me planteáis es, bueno, ¿y qué conductividad utilizo para el cobre? Bueno, muchas veces lo que se hace es utilizar siempre la misma conductividad. Pero si queremos ser precisos en los cálculos, y a veces hay que serlo, porque andamos bastante justos, pues debemos aplicar aquella conductividad correspondiente a la temperatura a la que hace referencia la tabla en la que estamos consultando. Si dice de 40 grados, la conductividad del cobre, 40 grados. Si dice, a la máxima temperatura de servicio, pues tenemos que mirar a ver cuál es la máxima temperatura de servicio del aislamiento y en base, que van a ser o 90 grados o 70 grados, y en base a esa temperatura miramos qué conductividad tiene el cobre a esa temperatura, ¿vale?
Bueno, pues una vez tenemos eso, pues ya aplicamos el criterio de elección de fusibles y buscamos un fusible normalizado. Y por último, bueno, pues tenemos una sección de conductores para la línea general de alimentación y en base a esa sección miramos el diámetro exterior, ¿vale? Si alguna vez no tuviéramos en una tabla un diámetro exterior, tenemos que, para curarnos en salud, un criterio muy sencillo de utilizar es decir o aplicar que nos lo marca el reglamento, es que el diámetro del tubo en el que van a ir los conductores tiene que ser o tiene que admitir por lo menos una ampliación del 100% de la instalación. Sabiendo el número de conductores que van actualmente por ese tubo, que van a ir por ese tubo, pues tengo que poder, me tienen que caber en ese mismo tubo otro tanto, ¿vale? Y entonces, sabiendo eso, podemos calcular fácilmente el diámetro del tubo, ¿eh? Lo habremos sobredimensionado quizá un poco más de la cuenta, pero estamos dentro de norma, que es lo importante. ¿Bien? Bueno, pues en el siguiente vídeo lo que os decía, calcularemos la derivación individual y iremos explicando, iremos viendo el reglamento de baja para que cojáis un poco de soltura con el manejo de este reglamento, ¿eh? Yo os recomiendo que compréis un reglamento en papel, que podéis anotar, que podéis poner posits, que podéis bueno, manejarlo más fácilmente. Bueno, hasta entonces, hasta el próximo vídeo, pues ir practicando con algunos ejercicios, con algunos problemas que se refieran a la LGA, pues el cálculo de esta LGA. Os invitaría a repetir este problema por vuestra cuenta, intentando seguir los pasos que os he indicado y, bueno, en caso de que os surgiera alguna duda, pues tenéis tanto el vídeo como el documento resuelto para un poco pues resolver esas dudas, aclarar esas dudas. Bueno, y si no, en todo caso, podéis hacer un comentario realizando las preguntas pertinentes o bueno, lo que estiméis oportuno, ¿vale? Venga, un saludo a todos y en el próximo vídeo, ya os digo, continuamos con derivaciones individuales. Apasionante. Hasta luego.